Unidos como escudos. Pido que a los periodistas les hagan controles. Ley antiterrorista, Pedrerol y sus guiñoles. Y si el fascismo vende y solo quieren dinero, pues hagamos un Joker en el hormiguero. Morante Millennial, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo va? Bien, contento, una semana más aquí y esta vez no venimos solos, venimos acompañados porque nos apetecía hablar sobre el igualitarismo y considerábamos que era pertinente traer a alguien, invitar a alguien para reflexionar sobre este tema. Sobre todo lo que queríamos era reflexionar sobre esos discursos, esos relatos reaccionarios que en cierto modo dibujan una idea del igualitarismo en la que nosotros no estamos de acuerdo. Vamos a presentar a nuestro invitado. Borja Salvador, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación ¿Qué tal, y Borja? la verdad que con muchas ganas de poder charlar un poquito con vosotros. Oye, te queremos agradecer el tiempo y bueno, estamos contentos de tenerte, de compartir un rato contigo, charlar. Si os parece bien, pasamos a la primera cuestión. Los textos que yo he elegido, los he elegido no por su gran calidad, porque no era el caso, pero lo que me interesaba de ellos era un poco la percepción, como digo, reaccionaria sobre el fenómeno del igualitarismo, qué percepciones se pueden inferir de, bueno, de los artículos, de ambos artículos, y un poco intentar identificar pues, los elementos más relevantes, ¿no? Para sacarlos aquí a la palestra, visibilizarlos y poderlos discutir, reflexionar, analizar. La primera cuestión que os quiero lanzar, y si queréis empezamos por Borja, hace referencia a que leyendo los artículos, lo que se presupone es que los sectores reaccionarios intentan construir una narrativa en torno al igualitarismo como un fenómeno que en cierto modo impide y niega el desarrollo de la individualidad y la singularidad de los sujetos. La pregunta que os lanzo es cómo la construcción de este muñeco de paja entendido como esta negación de la individualidad, tiene efectos en la percepción de la ciudadanía sobre el fenómeno del igualitarismo. Y para mí, considero que construir este muñeco de paja lo que hace es conducirnos, exhortarnos a la imposición de una narrativa que lo que hace es intentar construir en nuestra mente la idea de que si construimos políticas o iniciativas igualitaristas, pues podemos transformarnos en ciertos contextos autoritarios, ¿no? Como digo, ¿no? La construcción de este muñeco de paja lo que hace es desviar el foco, utilizando un poco el miedo o la hostilidad discursiva para, como digo, ¿no? Construir esta imagen de una sociedad donde la individualidad, la singularidad, la capacidad de mismidad, de ser uno mismo, pues queda anulada. Bueno, primero de todo, respondiendo de manera breve a la pregunta inicial, ¿no? Sobre el muñeco de paja, está claro que cuando a ti como sociedad, te están bombardeando diariamente, prácticamente, sobre, bueno, en este caso, que la igualdad o el igualitarismo es negativo por X motivos, evidentemente la percepción de la sociedad, pues como masa social maleable que somos, pues tenderá en mayor o menor grado a ser negativa, por suerte o por desgracia. En nuestro caso, por desgracia, ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor en sociedades, ya digo, en mayor o menor grado, dependerá de si tu sociedad pues tiene una tradición más católica y por ende más comunitarista. Entonces eso hará que el hecho de que te estén bombardeando contra el igualitarismo pues le va a costar más a la reacción, ¿no? Que cale hondo, pero en cambio, pues en una sociedad a lo mejor escandinava o de corte protestante, pues ese muñeco de paja para la sociedad receptora es mucho más
más sencillo de interiorizar y, por tanto, de cambiar su percepción acerca de los conceptos de igualdad y de igualitarismo. Pero yendo un poquito más a lo profundo, cuando hablamos esto sería como una manera de hablarle a un reaccionario o a un liberal, ¿eh? Cuando ellos hablan, cuando tú hablas de el libre desenvolvimiento, el libre desarrollo del individuo, de su individualidad, de su singularidad, ¿realmente qué significa? Porque es verdad que desde la bancada reaccionaria se habla mucho de esto, pero no deja de ser utilizado como un concepto muy abstracto. Entonces, cuando hablamos del libre desarrollo del individuo, si le intentamos dar una definición, yo creo que es que el individuo, de manera libre, pueda desarrollarse a través de lo intelectual, de lo físico, de lo espiritual, de lo artístico. Pero claro, cuando miramos a nuestro alrededor, nos encontramos que millones de personas no pueden, y no poder significa no poder porque no tienen los medios necesarios, no pueden ni desarrollarse físicamente, ni intelectualmente, ni espiritualmente, ni artísticamente. Y estoy hablando del primer mundo. Evidentemente, si nos vamos a lo que conocemos como tercer mundo, ¿no? Nos vamos a África, donde ¿no? Nos vamos a Somalia. El desarrollo del individuo no existe, pero yo creo que ni como concepto, porque ahí la vida es prácticamente el infierno de Dante, ¿no? Pero incluso en nuestro primer mundo capitalista y liberal y superdemocrático, millones de personas, porque no tienen la principal herramienta, que es el dinero, porque esto es así, bajo el mundo capitalista, bajo el mundo mercantil, la herramienta no única, pero sí esencial para desarrollarte como individuo es el dinero, es el papel moneda o las criptomonedas ahora que están tan de moda. Si yo no tengo esa herramienta, yo no puedo decidir ni cómo vestir, ni qué aficiones tener, ni a qué dedicarme en mi tiempo libre. Por tanto, vemos que en la propia sociedad liberal capitalista, millones de personas encuentran muchos problemas para poder desarrollarse libremente. Y nos vemos también que si miramos un poquito al siglo XX, las sociedades socialistas, la Unión Soviética, China, Albania, es decir, cualquier país de experiencia socializante, para entendernos, en esas sociedades millones de personas se encontraron que por primera vez en su vida, gracias al sistema socialista que imperaba en ese momento, podían desarrollarse. Millones de personas en la Unión Soviética en 1917 pudieron ir al colegio por primera vez en su vida. Pudieron decidir qué quiero hacer con mi vida, ¿no? Por ejemplo, en la Unión Soviética, esto es algo que poco se habla, pero es muy interesante, por primera vez los trabajadores tenían algo tan básico a día de hoy como las vacaciones y segundas residencias. Ahí es cuando el ser humano se desarrolla libremente. Entonces, vemos que cuando desde el liberalismo se dice, no, es que el igualitarismo quiere impedirnos desarrollarnos individualmente. Bueno, perdona, es que a lo mejor a día de hoy en el capitalismo eso es lo que le falta a mucha gente. Que, por cierto, hablando, porque creo que es en el artículo de Libertad Digital, se habla un poquito, se pone como ejemplo a China, como a lo que nos va a llevar el igualitarismo, ¿no? A todos vestir igual. Es un concepto que siempre se ha utilizado, ¿no? Es que los socialistas o los igualitaristas quieren que todos vayamos vestidos igual. Bueno, pero es que en el mundo capitalista, cualquiera que salga a una discoteca verá que todos los tíos, todos los hombres, y al igual que todas las mujeres, parecen NPCs genéricos de cualquier videojuego, ¿no? Todos llevamos el mismo corte de pelo, la misma última chaqueta, el mismo último pantalón, y me incluyo, ¿eh? O sea, es decir, me incluyo como persona que efectivamente vive en sociedad y tampoco puede escapar al 100% de todo. Por tanto, cuando yo digo, pues me quiero hacer este corte de pelo y casualmente es el mismo corte de pelo que llevan millones de hombres porque tal famoso lo ha puesto de moda, pues entonces ahí podemos discutir si realmente existe el libre desarrollo como tal, desde la postura más filosófica. ¿Existe realmente ese libre desarrollo o al final es imposible escapar de la propia socialización en la sociedad como animales sociales que somos? Había que partir también de la aclaración, sobre todo para estos sectores liberales o neoliberales que están en contra, ¿no?, del igualitarismo, que tampoco entienden muy bien el concepto, o para el común de los mortales que quizás no conoce el concepto siquiera, ¿no? Hay que aclarar que no existe esta diferenciación o esta premisa no es real, que más igualitarismo supone menor desarrollo individual o de la libertad individual, ¿no? Que es como una de las premisas de los neoliberales, porque es que lo que quieren, lo que apuntaba Borja, es que todos vistamos igual, que todos cobremos lo mismo. Para nada, al revés, ¿no? En esencia el igualitarismo sería
dotar a todas las personas de las mismas posibilidades para medrar como cada uno le dé la gana, así de simple. Entonces, si a mí me gusta viajar y escalar, pues lo haré, y a quien le guste irse a la playa, pues también lo hará. No quiere decir que a todos nos tiene que gustar la playa o ir a la montaña, eso es estúpido. Pero claro, al final se resumen un poco en este tipo de cosas porque a la gente le entra bastante bien y, hostia, da miedo, ¿no? Y además es muy interesante lo que apuntabas, porque es verdad que quizás lo que se hace en Occidente mejor que en los países postsoviéticos es esta percepción de la libertad. Aunque quizás, pues yo que sé, nunca he vivido en China, entonces no lo sé, ¿no? Pero la sensación que a mí me da es que esta percepción sí que se vende mejor aquí. Me parece que esta ilusión se vende mejor aquí. Al final el resultado es más o menos el mismo. En este aspecto, hablando de decisiones individuales, porque como bien apuntaba Borja, al final la peña lleva el mismo peinado, bueno, los que tenéis pelo, se viste de la misma manera, lleva la misma moda, o hay 2 o 3 tipos de moda, o 4 o 5 tipos en función del dinero también, ¿no? Porque al final eso también te determina. No olvidemos nunca que el dinero, también como apuntaba Borja, es bastante importante en estas sociedades capitalistas. Y esto yo creo que sería lo primero. Sería importante hacer esta diferenciación y esta aclaración, mejor dicho. El igualitarismo no va en detrimento de las libertades individuales, sino justo al contrario. Hace tiempo, Alberto y yo hicimos un podcast al respecto de un ensayo de César Rendueles que se llamaba Panfleto Igualitarista, que publicó hace un par de años, si no me equivoco. Yo tuve la suerte de hacer una entrevista a Rendueles, tuve la mala suerte de que soy imbécil y la hice sin audio, pero bueno, eso quedará como anécdota. El caso es que en este panfleto igualitarista se hacía mención a cómo al final el estado de bienestar es una de las patas o una de las muchas patas o de los elementos necesarios e imprescindibles para pues acometer o llegar a una situación en la que existan posibilidades igualitaristas, verdaderamente igualitaristas. ¿Y por qué? Porque dota a la gente de la posibilidad de, bueno, beneficiarse de una serie de servicios que en última instancia garanticen esta serie de derechos, como he comentado antes, con los que la gente puede al final escoger desarrollar unas cosas, hacer unas cosas o hacer otras y en resumen tener los mismos derechos independientemente del dinero del que se disfrute, ¿no? Y del prestigio y de la facilidad que se tenga, ¿no? En función del entorno social. Y esto es importante, muchas veces se pasa por alto, cómo el detrimento del estado del bienestar nos afecta y impide, pues, digamos, mayores cotas de igualitarismo. Yo, sobre todo, quería incidir en un poquito qué entendemos realmente por igualdad. O sea, cuando estamos hablando de que la sociedad es igualitaria, realmente, ¿qué significa? Porque en los artículos que me habéis facilitado, y sobre todo en el de libertad digital, es como el que más se me ha quedado, no da a entender realmente cuál es su significado de... O sea, el autor no me da a entender cuál es el significado para él de igualdad o de igualitarismo. Pero yo creo que cuando la gente habla de esto, los liberales suelen decir, no, sí, es que yo estoy a favor de la igualdad, pero de la igualdad ante la ley. Bueno, vale, pero ¿qué significa eso? Porque que cualquier individuo, que cualquier ciudadano tenga libertad para votar cada 4 años, vale, está claro que eso es igualdad ante la ley, pero es que hay más que eso. Es que aquí hay una cosa que a lo mejor no está escrita del todo, que es, cuando hablamos de igualdad, es que todo el mundo, independientemente de su procedencia social o de raza y demás, que es que pueda acceder a los mismos servicios básicos, a los mismos servicios mínimos que te proveen de una vida digna, ¿no? O que en nuestra sociedad consideramos como lo digno. Entonces, ahí está la verdadera igualdad. Y eso es lo que primero que tenemos que incidir, ¿no? A la gente, cuando hablamos con la gente sobre el tema de la igualdad. Es que igualdad no es solo que yo tengo derecho a presentarme ¿no? Como presidente, ¿no? Que eso lo pone ahí la Constitución, que yo, como ciudadano de mayor de 18 años, puedo ser presidente si quiero. Pero el caso aquí es que hay algo más profundo, que es el acceso a ciertos servicios que nos proveen de una vida digna. Que luego, oye, uno tiene más dinero o, oye, no hace falta ser rico, que uno quiere echar más horas extra para irse a un servicio más caro porque le apetece, pues eso es otra cosa. Pero eso ya te lo comes tú como tú quieras. Pero que eso no vaya en detrimento de que si alguien no quiere hacerlo o directamente no puede, pues que no le falte ese servicio. Yo creo que esto es esencial, incidir en que igualdad realmente es eso, no solo igualdad ante la ley en un sentido de derechos muy generales. Cuando los sectores reaccionarios
apuntan con el dedo a que concretar políticas igualitaristas puede atentar, ¿no?, contra nuestra singularidad. Puedo entender la idea de intentar evitar esas interferencias que dificulten nuestro desarrollo, intentar evitar las coacciones, pero cuando visibilizan, y recalco lo que habéis comentado, ¿no?, esta imagen bastante endeble, ¿no?, de esos regímenes totalitarios donde todo el mundo viste igual y se peina igual, pues lo que hacen es caer en un reduccionismo intelectual, entre otras cosas también porque, como venimos comentando, ¿no?, si la reflexión es intentar combatir esas coacciones que, en cierto modo, pues nos limitan, digamos que nos imposibilitan tirar adelante nuestra individualidad, pues por supuesto, ¿no?, que hay que reflexionar, pues como hemos puesto en la foto y tú bien comentabas, Borja, el proceso de globalización con la homogenización social, etcétera, ¿no? Y como bien venís comentando, el hecho de que exista este relato dificulta que podamos pensar una sociedad igualitarista en lo que realmente, probablemente, lo que realmente es importante, ¿no?, que haya recursos incondicionales y universales que permitan a todo el mundo poder desarrollarse sin ningún tipo de interferencia ni coacción. La segunda cuestión que quería lanzaros rápidamente, hemos hablado del plano de la identidad, como los sectores reaccionarios, digamos que visibilizan este marco para un poco desdibujar el fenómeno del igualitarismo y su potencialidad emancipadora, pero nos situamos ahora en el plano de las capacidades, ¿no? Y en el transcurso de los artículos podemos ver esta referencia que plantear iniciativas igualitaristas, digamos que también, ¿no?, puede limitar la capacidad de los individuos para que desarrollen sus aptitudes, sus conocimientos. Se hace referencia al asunto de las cuotas, ¿no?, y cómo pues plantear políticas de cuotas deja al margen a personas o individuos que, siendo mejores que otras, quedan fuera porque quizás no entren dentro del perfil, ¿no? A propósito de esto, pues rescato dos noticias que pueden alimentar un poco este discurso reaccionario en contra de las cuotas, ¿no? La pregunta rápida que os lanzo es ¿cómo podemos evitar caer en este tipo de crítica reaccionaria que alimente el discurso en contra de las políticas igualitaristas? A mi entender, creo que en este caso, por ejemplo, el ejemplo de la policía, creo que para intentar no alinearnos con los relatos reaccionarios, creo que hay que intentar reflexionar sobre el paradigma policial en el que nos encontramos, donde parece ser que hay una serie de cualidades regidas por el género masculino que parece que son como las normativas y que si no te enmarcas en ellos no tienes cabida en la policía. Creo que repensar ese paradigma y pensar los cuerpos policiales a través de la empatía, el diálogo, el acercamiento, puede evitar, ¿no?, que aparezca el reaccionario de turno, el liberal de turno o el conservador de turno y nos diga que es malo que haya un 40% de plazas reservadas a las mujeres, ¿no? Yo creo que algo esencial a tener en cuenta cuando se habla de políticas paritarias, de la llamada discriminación positiva y demás, es que el Estado, hay que entender que los estados modernos y dentro de los estados modernos, los más modernos aún, ¿vale? Vamos a hablar de Occidente, tienden desde hace muchos años y décadas, diría, a intentar ahorrar no solo dinero, sino el máximo de tiempo posible. Es decir, todas las políticas intentan ser lo más cortoplacistas posibles. Y eso hay que tenerlo muy claro, porque a partir de ahí vamos a entender muchas cosas. Al Estado, partiendo de esta base, le es mucho más fácil
mucho más cómodo. Y es lógico, también, en cierta manera. Le es más fácil, bueno, pues reservar a golpe de autoridad, ¿no? Porque yo como Estado tengo la fuerza, tengo la autoridad y yo puedo hacer y deshacer. Entonces yo tengo mucha facilidad para, oiga, a partir del año que viene, tantas plazas, ¿no? La policía o los agentes rurales, lo que sea, es indistinto. Son para mujeres. Ya está. Yo ya, bueno, parece que ya lo he hecho todo, ¿no? Es mucho más complicado, pero al final es ir a la raíz del problema. Es mucho más complicado porque es a largo término educar, a partir de esa base, ¿no? De la sociedad, que es la educación desde pequeñitos, para llegar al punto en el que ninguna mujer, por ser mujer, considere que eso no va con ella. O conseguir que efectivamente ningún hombre piense que ahí solo tiene que haber hombres, ¿no? Y ya digo, como al Estado lo que le importa es ahorrar en todos los términos, parece que a mí me da la sensación que siempre se quedan en lo superficial, en decir, pues mira, pongo esta cuota, me olvido y además me puedo hacer la foto y queda muy bien, ¿no? Claro, el tema de las cuotas, claro, es muy difícil. Yo creo que es muy fácil cuando estamos hablando de países donde, por ejemplo, ¿no? La desigualdad de género, que es el caso ahora que nos toca, cuando es muy palpable. Es decir, cuando una sociedad que, bueno, lleva toda la vida siendo extremadamente patriarcal y machista, de repente, pues por lo que sea, porque hay una transición democrática y demás en el país, pues se plantea hacer según qué cambios, sí que es muy evidente que en este caso, oye, hay que poner medidas paritarias para empezar a andar, ¿no? Y luego ya vendrá todo el tema de la educación. Pero claro, cuando estamos en el punto que estamos en España, ¿no? Con todo el avance que ha habido, seguir quedándonos quizá con el modelo paritario de, bueno, pues reservo estas plazas para las mujeres, bueno, te cuesta, no es que te cueste digerirlo, al menos a nosotros, pero sí que es verdad que hay gente que dice, ostras, pero ¿hace falta a día de hoy? Yo no tengo la respuesta correcta. Lo que sí que veo que es que nos centramos mucho, en el caso de la policía, con el tema de las mujeres, pero ¿por qué no hay una reserva de plazas para gente negra, para gente de rasgos árabes? Porque creo que también hay un problema de aceptación de esa gente en la sociedad, que de alguna manera cuesta más que se supere que el tema del machismo. O sea, creo que España está mucho más avanzada en cuestión de, ¿no? de igualdad de género, que no tanto de igualdad racial, ¿no? Para entendernos. Y bueno, a lo mejor también hay mucha gente racializada que pues le gustaría estar en la policía o no le gustaría, pero bueno, no deja de ser una salida laboral más, pero a lo mejor no lo hace por miedo al qué dirán, ¿no? Claro, de ahí vemos que el Estado no pone medidas de alguna manera. Entonces, yo siempre me pregunto, ¿no? Sobre el tema, cuando he hablado de este tema de la paridad ¿no? de género y tal en las policías. Claro, si cuando una policía, un cuerpo, determina que tú, para poder ser un policía apto, tienes que saber saltar, me lo invento, 1,20 metros, porque si no, el ladrón se te va a escapar. Claro, estoy siendo contradictorio cuando digo que la mujer, para ser policía, con que me salte 1,5 m ya vale. Entonces, ¿por qué no bajar la ratio y lo mismo que se le pide a una mujer, pues también que se le pida al hombre? No sé si me explico. Por probar, porque yo creo firmemente que con el tema de la mujer, a día de hoy, yo creo que si tú bajas la ratio que tiene ahora actualmente el varón y la pones como el de la mujer, yo pongo en duda que de repente haya menos mujeres, de las pocas ya que hay en la policía, pero no creo que bajara la ratio. No lo sé, es que no veo el futuro. Pero siempre tiendo a pensar que quizá habría que poner más el foco en el tema de la policía con el tema racial. Y es una reflexión que siempre voy divagando, que habría que ponerlo en práctica para ver qué pasa, porque a lo mejor me llevo la sorpresa y decimos, esto aún hay mucho trabajo que hacer. Pero yo incido que aquí lo principal es seguir haciendo el trabajo de base, de educación. Pero parece ser que al Estado le es mucho más fácil quedarse con lo meramente político, ¿no? Con la medida política concreta, que al final es a corto plazo y no va a la raíz del problema. Sí, esto seguramente está muy determinado por las dinámicas propias del sistema democrático representativo, ¿no? Oye, y hay unas elecciones pronto, pues esto la gente lo detecta más, el hecho de que ponga unas ratios, etcétera, que si cambio la ley de educación es mucho más complejo, mucho más a largo plazo, etcétera. De todas formas, hay que incidir
en que esta serie de políticas concretas son complementarias, como apuntaba Borja, ¿no? Siempre se tienen que complementar con un cambio en el sistema educativo y, digamos, cultural en la medida de lo posible, porque es que si no, no sirven de absolutamente nada. Y claro, o de muy poco. Si al final no se motiva a las niñas eventualmente a querer ser policías, bomberas, etcétera, pues va a ser muy, muy poco útil, creo yo. De todas formas, también a este cuñado paradigmático que dice que, bueno, y si luego tienen que ir a salvar a una anciana y no tienen fuerza, bueno, imagino yo que los equipos se compondrán de mujeres, hombres, etcétera, ¿no? Y al final se supone que velan por nuestra seguridad, no están todos los días rompiendo puertas y saltando por ventanas, digo yo. Entonces, ese argumento de que, bueno, es que si luego van a tener que salvarte, te vas a acordar por los ratios. Oye, pues, no sé, en todas las tareas es necesario la fuerza bruta, tienen pistolas, ¿no? No sé. Bueno, eso ya un poco para responder al cuñado. Sí que es verdad y entiendo, ¿no? Esa incongruencia que también apuntaba Borja de cómo es posible que a las mujeres se les pida menos, pero no era necesario que salte 1,60 m, porque a las mujeres ya, eso es verdad, ¿no? O sea, esa lógica es bastante comprensible, pero hay que entender que esto se hace para que, como comentábamos, exista una mayor motivación y se normalice. Al final este es el objetivo final. El número, se quiere estipular una ratio, o sea, una exigencia un poco más baja, perfecto. Si es que, como digo, no creo que todos los días estén pegando saltos los policías. No creo que todos los días estén haciendo dominadas. Sé que es un elemento a través del cual poder evaluar a la policía, pero hay que entender la razón de las políticas concretas. Y en cuanto a lo de ratios racializadas, yo creo que esto se soluciona en el momento en que existen segundas y terceras generaciones. En España es que la inmigración es un factor relativamente reciente, la inmigración masiva, relativamente reciente. Entonces, no sé hasta qué punto, porque, por ejemplo, en el ejército sí que existen muchos pues latinos, latinoamericanos, y hay más diversidad racial en este sentido que en la policía. Y supongo que en la Guardia Civil, porque, claro, ya conocemos las connotaciones que tiene la Guardia Civil, ¿no? Es más raro ver a un negro allí, ¿no? Cuando llegue ese día, pues, oye, vete a saber. Entonces, yo creo que esto con el tiempo se irá, al menos si nos fijamos en países de nuestro entorno que llevan recibiendo inmigración masiva desde hace más tiempo. Creo que también sería importante comentar que en uno de los artículos, diría que el que está escrito por Antonio García, creo que se llama el periodista, en un momento dado, y antes hemos comentado también, la definición de igualdad. La igualdad ante la ley. Y él asume que esta igualdad ante la ley es algo natural, ¿no? Eso pues se llama humanismo y es el hecho de que tú por nacer tienes una serie de derechos inalienables por el simple hecho de ser un ser humano, ¿no? Todos podemos estar de acuerdo y es algo de sentido común. Es algo de sentido común hoy, es algo de sentido común desde el siglo XIX, un poco atrás si se quiere, pero en el siglo II, en el Imperio Romano, pues existían los esclavos. Y yo creo que si tú a un patricio le preguntabas cuáles eran los derechos de un esclavo, pues a lo mejor te escupían la cara o se reía de ti, porque, quiero decir, no es algo natural, es algo tan artificial o tan natural como el igualitarismo. Ojo, no estoy en contra de los derechos humanos básicos, de la igualdad y de la ley que los defienda. Digo que son tan naturales o tan artificiales como el igualitarismo, que este periodista, Antonio García, decía que eran una imposición. El igualitarismo es una imposición y la igualdad es una ley natural. No, ambos son imposiciones o son leyes naturales en función de los valores culturales y en función de básicamente del territorio y del tiempo en el que hayas nacido. Desde mi punto de vista, es positivo que existan estas leyes que garanticen hasta cierto punto una serie de derechos inalienables, por supuesto, pero de la misma manera debería garantizarse las posibilidades para que existan esa efectiva igualdad de posibilidades, que es el igualitarismo. Entonces, Alberto y yo lo hemos comentado alguna vez, cómo se dan por hecho que las imposiciones, al final lo que se llama imposición es simplemente esa connotación moral que no te gusta, ¿no? Sin embargo, lo que es natural es aquello bueno. Pues no, lo natural muchas veces también es un constructo social, como en este caso estas leyes naturales de la igualdad. Porque, como digo, bueno, y no hace falta ir tan atrás, en los imperios coloniales también existían los esclavos y estoy convencido que esos esclavos no tenían ningún derecho natural más allá de morirse, seguramente, para los negreros, ¿no? Entonces, pues esto es interesante. Yo creo que habría que incidir porque es bastante importante. Leyendo ese artículo, cuando hablaba de los derechos naturales,
y decía, ¿no?, que los derechos eran naturales, la igualdad es natural porque viene dada por Dios. Bueno, yo estoy radicalmente en contra de esa concepción filosófica, porque yo digo que aquello que es natural, incluso partiendo de la base, aceptando por un momento que Dios existe, aquello que la naturaleza o Dios nos da, si es así, no habría necesidad de defenderlo. Es decir, cuando yo tengo que defender por la fuerza de las armas, por la fuerza del monopolio de la violencia, un derecho, estoy ya aceptando tácitamente que tan natural no es, porque si no, ¿qué necesidad hay de defenderlo? Entonces, los derechos existen en tanto en cuanto pueda asegurarlos. Y los puedo asegurar, pues como pasa siempre en política, porque es básico, a través del monopolio de la violencia o del intento de, ¿vale? Por ejemplo, de manera natural, el ser humano tiene que ir a orinar cuando le toca, ¿no? Tiene que miccionar el ser humano. A que no hay ninguna ley, a que no hace falta ninguna ley donde ponga que el ser humano cada X minutos debe ir a hacer sus necesidades, eso es bueno para la salud. No, como es natural, no hace falta defenderlo en términos jurídicos ni en términos políticos. En algunos contratos, en algunos trabajos muy precarios, perdona que te interrumpa, lamentablemente sí existen cosas relacionadas con el tiempo que se puede ir que tienes para ir a mear, etcétera, que es triste, pero es así, ¿eh? Pero sí, te entiendo, o sea, sí. Pero se entiende un poco la analogía, ¿no? Sí. Por ejemplo, de manera paralela y tocando un tema que a lo mejor, aunque no es el del programa de hoy, pero está de moda, que es el tema de Ucrania y Rusia, yo compartía una reflexión con un amigo independentista catalán. Me decía, es que Cataluña tiene que poder ser independiente porque es su derecho natural. Digo, no, porque Cataluña no puede ser independiente porque no tiene las herramientas para asegurarse ese derecho. Si fuera natural, pues ya se hubieran levantado unas fronteras por orden divina y estaríamos independientes. Pero precisamente el caso de Rusia y Ucrania nos determina que los derechos existen no de forma natural, sino en tanto en cuanto tenga la fuerza para defenderlos. ¿Por qué a día de hoy, aunque ningún ordenamiento jurídico lo ponga en Ucrania, por qué la República de Lugansk y la República de Donetsk pueden decir de manera objetiva y técnica que son repúblicas independientes? Porque aparte de sus milicias, tienen un ejército, que es el ruso, detrás. Y da igual lo que ponga en la constitución ucraniana. Como tienen un ejército potente detrás, pueden decir que técnicamente y objetivamente ya son independientes. No hay naturaleza ni orden divina. Es que tienen la fuerza para asegurarlo. Entonces hay que incidir en eso, y más si somos ateos, ¿eh? Es decir, nada viene dado naturalmente en términos políticos, ni por origen divino, ni por el cosmos, ni por el Big Bang. Es decir, los derechos existen si tienes la capacidad para asegurarlos en un territorio. A partir de ahí, todo es fantasía. Y ya para acabar, y haciendo como resumen de esta reflexión, es que creo que Lenin lo explica muy bien, lo resume muy bien con aquella frase de salvo el poder, todo es ilusión. Y el poder nace de la boca del fusil, nada más. Como pequeño aporte, sí, estoy totalmente de acuerdo. Al final es todo correlación de fuerzas, ¿no? Y una vez ya las cosas no se hacen porque se deban, sino que se hacen porque se pueden. Y cuando se pueden, se legitiman a posteriori y entonces ya se dice que es Dios que me dio el poder o que yo tenía la obligación moral de hacerlo. Pero si no pudieras hacerlo, si no hubieras podido hacerlo, no lo habrías hecho. Da igual lo que Dios te dijera, ¿no? Y claro, como todos sabemos que Dios no existe, pues obviamente nunca se lo dijo a nadie. Dejamos aquí el podcast, no sin antes recordar que aquellas personas que quieran seguir a Borja, pues podrán hacerlo en los links que vamos a dejar aquí abajo, lo podrán ver en Opina Joven. Empezará la retransmisión del programa a partir de más o menos el 25 de marzo y yo intentaré ir un par de veces al mes a Madrid para poder estar en el plato de ahí. Y nada, invito a todo el mundo a que siga a Opina Joven en redes sociales. Vamos a dejar también pues la información para aquellos curiosos que quieran escucharte, verte y también seguir el programa. También vamos a dejar pues nuestros blogs debajo, nuestro Instagram, que nos contacten, que nos den like, que nos sigan en YouTube, etcétera, ya lo saben. Y nada, lo dejamos aquí. Te agradecemos de nuevo el tiempo. Te agradecemos la disponibilidad y las ganas y nos emplazamos próximamente para más conversaciones y diálogos como estos. Perfecto, yo encantado. Muchas gracias, ¿eh? Chao, chao. Gracias, Borja. Chao. Ya, pero es el trabajo de Tony, ¿cuánto tiempo llevas aquí?
Un año. Me ha dicho que no te has puesto guantes para evitar la contaminación cruzada. Lo siento. Ponte los putos guantes. Sí. Ponte los guantes. Escúchame, Tony. Ponte las putas pilas, porque ahí fuera hay 1 millón de chicos que matarían por la oportunidad que te